Un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo muere en la vida de cada persona que entra a la clase, a las personas en YouTube también que ven el video, a los que no pueden estar hoy, que ven la retransmisión también, se le envía un saludo. Se le agradece bastante a todas las personas que han estado tomando la clase, la que la ven por YouTube, lo que comparten también, que es una forma de ayudar. Ustedes saben que esto se está haciendo con el corazón y se está haciendo para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios tenga fundamento en las cosas que creen. Es el único interés que las personas puedan entender lo que leen y puedan defender lo que leen. Voy a hacer un aclarando antes de comenzar la clase, no por ustedes, porque ya ustedes han ido tomando la clase consecutivamente, pero sí a personas en YouTube o otra red social cuando se retransmita el video. Yo creo, y en todas las clases que he estado aquí, lo que han estado, saben que yo defiendo la inerrancia de las escrituras. Para mí la Biblia es la total y absoluta palabra de Dios, autorizada, infalible, y es la que, gracias al Señor, llevo desde el 2015 hasta ahora, defendiéndola continuamente en distintos escenarios. Usted me preguntará, Feliberti, ¿por qué tú estás diciendo eso? Porque el tema que vamos a tratar hoy es sobre la crítica textual del Nuevo Testamento. Y realmente es un tema bastante polémico. Yo, si no, por ejemplo, si no fuese porque estoy directamente obligado a darlo, porque es parte del ciclo de bibliología, o sea, usted se puede comprar cualquier teología sistemática de quien sea y va a haber un espacio para la crítica textual porque ya es parte de lo que pertenece al estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, usted se preguntará, muchos de los que no saben, ¿qué es la crítica textual? Bueno, la ciencia de la crítica textual es la que analiza y compara los manuscritos bíblicos antiguos para determinar el contenido de los escritos originales. Recordemos que antes de que se inventara la imprenta, alrededor del año 1450, los manuscritos bíblicos se copiaban totalmente a mano y estos a veces contenían errores de los escribas. Pero a través de un cuidadoso proceso y análisis textual, tales errores y embellecimientos hoy en día pueden identificarse y corregirse al comparar el manuscrito en cuestión con otros manuscritos más antiguos que se han encontrado y también manuscritos más recientes. Se le compara, se le observa y ve cómo ha evolucionado el texto, si hay palabras que aparecen de más, si hay variantes textuales y demás. Es muy importante saber eso. ¿Qué pasa? Puesto que muchos manuscritos del Nuevo Testamento han sobrevivido, los eruditos bíblicos hoy en día pueden determinar el texto original con un grado sumamente alto de exactitud. Lo que han visto, el respaldo bibliográfico del Nuevo Testamento, que fue una de las clases que yo di, sabrán de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Tal erudición textual ofrece a los creyentes hoy en día una confianza en la integridad de sus Biblias, porque no solo identifica lo que fue original al texto, sino que también pone al descubierto los errores o alteraciones. El que estuvo, por ejemplo, en la clase anterior, vio que en el caso de la crítica textual del Antiguo Testamento, nosotros tratamos con varios asuntos de crónicas y reyes. Crónicas y primero o segundo libro de Samuel, donde las cantidades muchas veces varían. Eso no quiere decir que la Biblia, el manuscrito original de las Escrituras, lo que nosotros consideramos palabra de Dios, inerrante e infalible, tiene errores. Eso lo que demuestra es de que los escribas son humanos y de que los masoretas, por más ultradisciplinados, que ustedes vieron la clase, cómo era que copiaban, tenían todo contado, no escaparon al error, porque es imposible. O sea, donde sea que haya un ser humano, tiene que haber error. Eso está inextricablemente ligado a nosotros. Antes, por ejemplo, de adentrarme en los textos que voy a tratar a continuación, voy a hablarle un poquito para los que se incluyan por primera vez o quizás no han visto la parte de la confiabilidad del Nuevo Testamento. Solamente un párrafo le voy a dar para que ustedes sepan y entonces puedan digerir lo que viene de aquí en adelante. Cualquier cosa, yo voy a estar aquí. Usted me puede escribir, usted me puede preguntar
Yo soy amigo suyo. Usted sabe que creo que a nadie aquí le he tratado diferente ni con maltrato, ¿verdad? Usted me puede jalar, me puede llamar, mira, me confundiste, esto está raro, ¿cómo es esto? Y demás, porque yo estoy aquí para eso. Mira. Es importante nosotros entender la confiabilidad del Nuevo Testamento y por qué ningún tipo de alteración que haya hoy en día, en ningún versículo que haya de más, ninguna palabra que haya de más o de menos puede malograr la confiabilidad del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ningún libro antiguo se ha preservado mejor a través de los siglos que la Biblia. A modo de comparación, pensemos, por ejemplo, en las historias de Heródoto, de la que han sobrevivido 8 manuscritos. El más antiguo fechado aproximadamente 1300 años después del original. De las guerras de Galia de César se han descubierto solo 10 copias manuscritas, la más antigua de las cuales está a 1000 años de separación de su autor. Asimismo, solo existen 8 manuscritos sobrevivientes de la historia de la guerra de Peloponeso, de Tucídides, todos ellos fechados de 13 siglos después del original. Muchos ejemplos similares pueden darse desde los escritos de Aristóteles y Tácito, pero el planteamiento sigue siendo el mismo. Cuando se trata de la preservación de manuscritos antiguos, ningún texto, memorícese esto, por favor, ningún texto se acerca a los escritos de las escrituras. Lo he ido demostrando eso en todas las clases que he venido dando, ¿verdad? Tanto arqueológica como el respaldo bibliográfico. Y invito a cualquier persona de lo que no están de acuerdo que me hagan una refutación, que descarguen los escritos que yo he estado poniendo y me digan, no, esta información está equivocada. Eso está ahí. Usted puede, yo soy carta leído. Usted le doy permiso para que usted reaccione a mi video, incluso estoy hablando ya con la gente de YouTube, para que usted reaccione a mi video y demuestre que lo que yo he estado diciendo, yo estoy equivocado, que yo soy fiero defendiendo lo que yo creo y por algo lo creo. Ok, pero no es el tema alabarse ni nada por el estilo. En palabras del renombrado erudito F. Bruce, que vuelvo y repito, cualquier persona que consiga los libros de él puede comprarlos y lo ve en una librería, cómprelo a confianza y usted va a saber mucho sobre estos asuntos porque él es muy especialista en eso. O fue porque creo que murió. Bruce dice, no existe un cuerpo de literatura antigua en el mundo que cuente con una gran cantidad de buen testimonio textual como el Nuevo Testamento. La segunda obra mejor atestiguada de la antigüedad es la Ilíada de Homero, de la que se han encontrado 643 ejemplares sobrevivientes, pero incluso las evidencias de los manuscritos de la Ilíada están muy por debajo de la Biblia. Los manuscritos griegos antiguos del Nuevo Testamento se calculan a más de 5000 que van desde pequeños fragmentos de papiro hasta códice completo que contienen todos los 27 libros. Algunos de esos manuscritos cuentan con solo una distancia de 24 a 50 años de los escritos originales. Usted escuchó bien, ¿verdad? Los otros es de 1400, 1300 años después. Nosotros tenemos manuscritos muy cercanos al original, del mismo siglo primero. Claro, no tenemos el libro completo, pero sí tenemos fragmentos que cuando lo observamos coinciden exactamente con el que tenemos hoy en día. Y eso le da una mayor credibilidad a las escrituras. Los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Se calculan dentro de 5000. Algunos de esos manuscritos están solamente a 50 años de los originales. Cuando se incluyen traducciones antiguas como el latín y el etíope, la cantidad de manuscritos se multiplica casi a 25.000 y otros testimonios vienen de los padres de la iglesia antes de Nicea, cuyos escritos contienen cerca de 32.000 citas o alusiones al Nuevo Testamento. En su soberana providencia, el Espíritu de Dios proveyó la cantidad de testimonios antiguos del texto bíblico para que después de 2000 años los creyentes puedan estar seguros de la fidelidad de los ejemplares de las Escrituras. Ahí le di más o menos un resumen de lo que es el respaldo bibliográfico del Nuevo Testamento, que para el que no lo ha visto, yo le invito a que lo vea. O si usted no lo quiere ver, bueno, usted entonces va y descarga la nota del estudio directamente. Está en el link de la descripción, como de este video también. Y en el chat del grupo también está.
del canal también está para que usted lo descargue, pueda estudiarlo y pueda repasarlo. Ahora vamos a tratar con versículos de las Escrituras que hoy en día están en disputa por el hecho de que en los más antiguos, originales más antiguos, bueno, la copia más antigua, porque los originales es imposible que existan porque ya ese material se degradó. Tenemos copias cercanas al original. Entonces vamos a tratar ahora de versículos de las Escrituras, unos en disputa y otros que ya se saben a ciencia cierta, muy seguro, que yo sé, por ejemplo, que muchos de los que están aquí a la iglesia que asisten no le enseñan eso. Realmente es un tema que casi no se trata. Bueno, muchas de las cosas en general que se han estado dando aquí no se tratan en las escuelas, en las iglesias. Y yo invito a cualquier pastor que me esté escuchando, ya sea en internet o donde quiera, incluyan esas clases en la escuela bíblica. Usted no tiene que darlo en el púlpito, predicando ni nada. En el púlpito usted da un mensaje de aliento para la persona, confronta el pecado y todo lo que usted entienda. Pero en las clases bíblicas incluyan esto, porque esto era lo que se hacía en la antigüedad. Y tiene que dar y tienen que dar ese fundamento. Ojo, la nota del estudio que yo estoy dando también, cualquier persona que quiera la puede tomar y la puede dar en su iglesia. Yo no me meto en eso. A mí no hay que darme crédito porque eso ni siquiera es mío. Eso, la Biblia es de Dios, eso es lo primero. Y lo segundo, las informaciones que están, simplemente yo leo libros, voy recopilando información, la ordeno coherentemente y luego la transmito. O sea, no es que yo soy un erudito que sé eso, son investigaciones mías con el manuscrito per se aquí, sino que yo busco libros y libros y libros y veo que haya una armonía en las cosas que yo quiero, por ejemplo, enseñar y relatar. Y entonces ahí yo vengo aquí y comento. O sea, eso es para que ustedes sepan. Vamos a uno que se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 5 versículo 3 al 4. El versículo 3b, es decir, la segunda parte de ese versículo, que es el ángel que agita las aguas. En cuanto a la última parte de este versículo, ¿verdad? Los manuscritos más antiguos y mejores omiten lo que añade el texto receptus, que esperaban el movimiento de las aguas. O sea, esa palabra, usted la tiene también en el escrito, la tienen en griego, para que usted sepa qué palabra es. Esa palabra que se traduce como que esperaban el movimiento del agua es una adición occidental y siria para arrojar luz sobre la palabra tarachei, no, taratei, ¿verdad? Que es la palabra que se traduce como se aquita. En el versículo 5 no, en el capítulo 5 en el versículo 7. El versículo 4 completo, o sea, completo, de el Evangelio según Juan, capítulo 5 versículo 4 completo. No figura en los manuscritos más antiguos y mejores, como Aleph, como el A, no, como el Aleph, el B, el C, el D, el W, el 33 y el Betu siríaca y las versiones coptas, ni tampoco en la Vulgata latina. Importante saber eso. Eh, en la clase del respaldo bibliográfico del Nuevo Testamento, yo traté con estos manuscritos para que ustedes sepan de lo confiable que son y demás. Es indudable, por ejemplo, que este versículo fue añadido como una cláusula en el versículo, como la cláusula del versículo 3 de la parte B, para clarificar en el versículo 7 del capítulo 5. Tertuliano es el más antiguo escritor que hace mención de este versículo. Los judíos explicaban las terapéuticas de estas fuentes intermitentes por el ministerio de los ángeles, pero la superioridad de tales visitas angélicas hace que sea difícil de creer este pasaje. Y según Archibaldo Mal Robertson, eso en palabra de él, es un alivio para muchos saber que este versículo es falso. Explico.
La historia es real. O sea, lo que cuenta la historia es real, ¿verdad? Jesús fue, por ejemplo, a Bethesda. Jesús fue a Bethesda. Él vio a un paralítico ahí. ¿Qué pasa? Que había una comunidad, que eso incluso tú lo ves en la carta a los hebreos, había una comunidad judía que le daba mucha preponderancia a lo que eran los ángeles. E incluso había una línea que creía que habían ángeles que estaban al mismo grado de nivel del Hijo, que el Hijo de Dios, que Jesús. ¿Qué pasa entonces? Para explicar este movimiento de las aguas, para que se entienda, o sea, el por qué las aguas se movían, un escriba posterior lo que hizo fue que le puso que era un ángel el que había movido el agua. No era que el agua no se movía, o sea, ¿verdad? No era que el agua no se movía, pero ellos le añadieron, por ejemplo, como no había una explicación de por qué se movía el agua, ellos entendieron esa línea de pensamiento, entendía de que se trataba de un ángel que descendía de tiempo en tiempo y el agua agitaba. Aclaro de que esa agua tampoco tenía nada de milagrosa. Eso era Dios que sanaba a las personas. Dios siempre, siempre, en momentos donde no habían profetas, usted necesita entender esto claro porque en el momento cuando tratemos de la neumatología, cuando hablemos del Espíritu Santo y demás y lo de los dones espirituales, es algo que usted tiene que tener bien en claro. Cuando no había, por ejemplo, profetas, cuando no había un líder así que Dios usaba directamente, Dios siempre proveía algún medio de gracia para que el hombre, por ejemplo, no se quedase, digámoslo así, solo, por decirlo de alguna forma. Entonces, a través de la fe que ellos ejercían en eso del agua, que era de parte de Dios, ellos podían ser sanos. Ya luego, cuando Cristo viene y los apóstoles vienen, fíjense que ninguna de esas eh, manifestaciones y señales eran necesarias. ¿Por qué? Porque ya las hacían ellos directamente, porque eso autentificaba de que Jesús es el Mesías. Hechos capítulo 2 versículo 21 22 usted lo puede leer, que Jesús se sabe que es el Mesías por los milagros que hacía. Y cuando Juan el Bautista mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué él le dijo? Sí, díganle que soy yo, que yo soy el Mesías. No, dile lo que veis y oís. ¿Por qué él le dijo que viera eso? Que viera las señales, los milagros que él estaba haciendo. Porque eso autentificaba de que él era el Mesías. Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué los fariseos saben eso? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. ¿Se fijan? Entonces ya cuando llegue el ministerio de los apóstoles y Cristo, esos tipos de manifestaciones dejan de utilizarse y encarnan directamente en Cristo y luego en los apóstoles. Tú dices la palabra señales, prodigios. En el Nuevo Testamento usted lo busca y usted verá que te va a decir por la mano de los apóstoles eran hechas muchas señales y por la mano de los apóstoles eran hechas y muchas maravillas eran hechas por mano de los apóstoles y demás. Lo mismo, por ejemplo, en el tiempo, cuando usted empieza a ver milagros en la Biblia, manifestaciones grandes, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Luego, que pretendo no correrme con esto, luego usted ve de que no hay ese tipo de manifestaciones, sino que ya Dios utiliza profeta para ir guiando al pueblo. Cuando el pueblo se está apostatando, Dios trae a Elías y a Eliseo y le da señales para que el pueblo sepa de que Dios es el Dios verdadero y soltaran a Baal. Luego de ello, fíjate que no hay más señales hasta que viene Cristo y los apóstoles. Entiendan eso claro, por favor. Otra parte. Es Efesios capítulo 1 versículo 1 que es los destinatarios de la carta. Por ejemplo, yo expliqué eso cuando estuve hablando, creo que del canon del Nuevo Testamento. La palabra del versículo 1 que dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, que están en Éfeso. Esa palabra están en Éfeso no aparece, por ejemplo, en muchos manuscritos. En el manuscrito Aleph y en el manuscrito B, esta palabra han sido insertada posteriormente. Aunque ambos manuscritos dan el título Pros Efesios, Orígenes
padre de la iglesia, explica que las palabras toiagois, tous ousin, como significando los santos que son, santos genuinos, mostrando que su manuscrito carecía de las palabras en Éfeso. La explicación de la intención de esta palabra ya ha sido dada. Yo se lo he explicado a ustedes de que la carta en Éfeso, si usted se la lee detenidamente, no trata con problemáticas personales como hacen las otras cartas. Ejemplo, la carta filipense. A Evodia y a Síntique mando que sean de un mismo sentir en el Señor. Se fija que personaliza. La carta que se, bueno, la carta a los Corintos. Había muchos problemas, hablaban en una del matrimonio, que qué hago con mi hija, la doy en matrimonio, pero esta gente son demasiado paganos, no la quiero dar. Otro dice, no, yo la voy a dar en matrimonio. Otros dicen, no, para que yo no me contamine, yo no la voy a dar en matrimonio. Algunos entonces dicen, bueno, pero si el soltero puede tener más tiempo para la cosa del Señor, pues yo me voy a dejar de mi mujer para dedicársela a Dios, para dedicarle mi vida a Dios. Otros dicen, bueno, pero yo estoy viudo o estoy soltero, me he divorciado, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer conmigo? Entonces ahí viene Pablo, el capítulo 7 completo, y a cada quien le va dando su porción. Importante saber eso, para leer ese capítulo, para que no anden acribillando personas en la calle con cosas que muchas veces usted no entiende lo que está leyendo. Muy importante. Hay uno viviendo con la mujer de su padre, Pablo viene y habla con él directamente, dice, júzguelo de tal y tal forma. Entonces, la carta en Éfeso no, eh, no aparece esa parte en Éfeso. ¿Qué pasa? Que era una carta que se enviaba a toda Asia Menor para, como un tratado doctrinal para todas esas iglesias, quizás llevada a cabo por Timoteo. Por ejemplo, Pablo escribe, le envía a Timoteo, porque Timoteo era el pastor de Asia Menor y todas esas iglesias tenían cada una su copia. Entonces, la que nosotros encontramos hoy en día es la que es en Éfeso, y como su sello, ellos le ponen a los santos y fieles en Cristo Jesús y añaden en Éfeso, porque esa era la de esa iglesia. Y lo que se ha ido es que cuando se iba a acabar el manuscrito, cuando se dañaba, ellos la copiaban, y la copiaban, y la copiaban, y de todas, esa es la que hasta hoy ha sobrevivido. Pero esa carta, yo lo dije, junto con la carta a los laodicenses, que aparece en el capítulo 4 versículo 16 de Colosenses, son la misma carta, porque eran iglesias vecinas de ahí mismo, y es el mismo tratado. Y cuando usted lee Colosenses y lee Efesios, no se lleve de mí, léalo los dos, uno con el celular y otro normal, vaya leyendo y usted va a ver un lenguaje sumamente similar de Colosenses y Efesios. Por eso, cuando Pablo hace alusión a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, y que esa carta sea leída en Colosenses, se entiende de que es la misma carta en Éfeso. Así lo entienden muchas personas. Yo también. Otro versículo también o otra palabra dentro de un versículo que ha sido añadido es Efesios 5:30, que habla de que, por ejemplo, que es la frase, la última frase que dice, de su carne y de sus huesos. Ahí usted va a tener la palabra en griego. Esta palabra, por ejemplo, se encuentra en el texto Receptus, que es del cual se extrae la versión Reina Valera, apoyado por D, G, L, P, cursivo, siríaca y etcétera. Pero está ausente en Aleph, en A, en B, en 17 y en Boaírico. Y ciertamente los eruditos, casi en unanimidad, están de acuerdo en que esa palabra no aparece en los originales y no fue original de Pablo. ¿Por qué? Porque no hace coherencia con el texto. Por ejemplo, vamos a leérselo directamente. Usted verá que yo no es nada del otro mundo. Yo como quiera me voy a quedar todo el tiempo que ustedes necesiten para que me pregunten si hay alguna persona que entiende que yo estoy haciéndole un ataque a las escrituras. No es así. Es simplemente aclarándole, porque eso lo hacen si usted se compra un manuscrito, un manual al texto griego, por ejemplo, yo aquí tengo uno, se lo he enseñado varias veces, o usted se puede comprar el de Bruce Merced, también es otro, y muchísimos otros, muchísimos.
no importa de qué erudito usted se lo compre, le van a decir lo mismo, porque no aparecen en los originales. O sea, no es que estamos negando las escrituras, no se niega, se cree. Yo incluso ese versículo lo creo, no importa. O sea, no tengo problema con aceptarlo, ¿entiende? Sino que en los manuscritos que tenemos hoy en día, no contamos con esas palabras originales. Dice, por ejemplo, eh, porque somos miembros de su cuerpo, ¿verdad? De su carne y de sus huesos. Esa palabra ahí, carne y hueso, realmente no hace sentido con la visión espiritual que Pablo está dando de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no el cuerpo físico de Cristo, sino el cuerpo espiritual de Cristo, el cuerpo de creyente. Entonces esa palabra fue simplemente añadida por un copista posterior. Las razones, bueno, no se sabe, aunque puede ser también una nota al margen como pasó con otro versículo que vamos a tratar a continuación. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. La palabra árbol de la vida o libro de la vida, también en el texto Receptus que nosotros tenemos hoy en día de la Reina Valera, y no tanto de la Reina Valera, sino también de la mayoría de Biblia, ¿verdad? Dice, pues esta lectura no se encuentra, escuche, no se encuentra en ningún manuscrito griego. Mire, del 18, del versículo 18 de Apocalipsis 22 al versículo 21, no aparece en ningún manuscrito griego de la Biblia. ¿Perjudica esto la doctrina? Para nada. ¿Hay alguna enseñanza ahí que si la quitamos lo perdemos? Para nada. Lo único es que los manuscritos que se han encontrado hoy en día no tienen esas palabras. ¿De dónde salen esas palabras? Bueno, mira, esas palabras vienen porque Erasmo de Rotterdam, el manuscrito que él tenía accesible, creo, para que no sepa, Erasmo de Rotterdam fue el que compiló el texto Receptus que hoy en día nosotros tenemos en español como el Nuevo Testamento. El texto Receptus, así se llama ese cuerpo de manuscrito. El texto Receptus fue compilado por Erasmo de Rotterdam, conforme manuscrito que habían en su tiempo. ¿Qué pasa entonces? Que esos versículos no aparecían en ninguno de los manuscritos que él tenía disponible en ese momento. Entonces, ¿de dónde él saca esos pasajes? Esos pasajes él los saca de la versión Vulgata Latina, la primera edición. Él hace la segunda y la tercera, pero no la primera. La primera creo que fue San Jerónimo. Si mal no recuerdo, cualquier cosa escríbame aquí y corríjame si no fue San Jerónimo. Creo que fue Jerónimo el primero que hizo la Vulgata Latina, que trajo del griego al latín las escrituras y fue luego usada popularmente la, por la Iglesia Católica y demás. Entonces Erasmo de Rotterdam recopila lo que es el texto Receptus y se hace de ahí lo que es el Nuevo Testamento. Entonces esa parte de Apocalipsis 22, del 18 en adelante, muchos dicen del 16 al 21, no aparece en ningún original y él para completar la obra, porque en la Vulgata Latina sí aparecía, él lo que hace es que la toma de ahí y la trae la palabra del latín al griego. Escucha, la Vulgata Latina fue traída del griego al latín, ¿verdad? Entonces Erasmo de Rotterdam, como los manuscritos que él tiene, el texto recepto, el texto recibido, él lo que hace es que entonces de la versión latina trae esos últimos versículos y la trae en griego. Y de ahí es que aparecen, por ejemplo, estas palabras de Apocalipsis 22. No perjudican en nada, pero al día de hoy los manuscritos más confiables no tienen tampoco esa parte. Al final quiero te darle con una reflexión, porque no quiero que se vea como que, es que se está atacando las escrituras, sino él es el estudio para que usted vea que el estudio va avanzando, evolucionando, para que las personas puedan confiar plenamente en lo que usted está leyendo, para que usted confíe cada día más de que ningún cristiano anda buscando, bueno, verdadero cristiano, anda buscando, por ejemplo, engañarlo a usted. Peor es que se sepa eso y todo el mundo lo oculte
y sean los ateos que empiecen a sacarlo, pero no. Los estudiosos de los manuscritos antiguos lo estudian, analizan y te dicen, bueno, mira, esto verdaderamente no aparece en el original, no hay problema. Por ejemplo, usted compra cualquier comentario en el Nuevo Testamento y no hay problema, lo comenta, o sea, lo comenta y ayuda, complementa la doctrina, úselo, créalo como palabra de Dios, no hay problema. Lo único que le estoy diciendo es que verdaderamente en el original como tal no aparece. Entonces, vamos a otro que sí verdaderamente que ha causado una enorme cantidad de controversias y debates y donde le tengo que decir, en honor a la verdad, que ni lo que yo le voy a decir es total y absolutamente infalible, pero también la otra versión de esto lo es. ¿Por qué? Porque eruditos serios que aman las escrituras están de acuerdo que lo que yo le voy a, de que el pasaje que le voy a decir a continuación son parte del original, pero hay otros muy serios también y sana doctrina que entienden de que no es parte del original y le voy a explicar las razones. Y esto se trata de Juan, de Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 20. Es un pasaje que se ha especulado enormemente su autenticidad. Este es uno de los pasajes que más discusión ha generado dentro de la crítica textual. A esta sección del Evangelio de Marcos se le llama el final largo de Marcos, y la mayoría de los críticos están de acuerdo en que no se encuentran los manuscritos más confiables, lo cual ha causado mucha consternación en algunos círculos que verdaderamente es innecesaria. Usted verá por qué más adelante. Los estudiantes cuidadosos que han hecho estudios serios de la transmisión del texto bíblico prácticamente están todos de acuerdo en que los versículos 9 al 20 son una anotación al margen, una adición posterior de un escriba anexada al texto original inspirado. En realidad, esos últimos 12 versículos muestran características de un intento por cubrir una imperfección percibida. Le voy a explicar eso ahora. Esta sección no encaja con el estilo y la estructura del resto del Evangelio de Marcos. Le estoy diciendo las razones por las cuales los eruditos dudan de esto y luego soluciones. Sin embargo, sin esos versículos, el cierre de Marcos parece demasiado temprano, abrupto y a toda prisa, con la descripción que hace Marcos de la huida temerosa de los discípulos de la tumba vacía. El ángel en la tumba es el único que incluso menciona la resurrección en el versículo 6. Y las palabras del versículo 8 informan que los discípulos ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Sin los versículos del 9 al 20, el final de Marcos parece abrupto e incompleto. Sabemos que no es el final de la historia. ¿Por qué habría de detenerse el evangelio allí? Esto es una pregunta que sigue retumbando en los círculos académicos, pero que todos están de acuerdo, en lo que todos están de acuerdo es que la evidencia externa de los manuscritos griegos, de las primeras versiones y de los padres de la iglesia y la evidencia interna del pasaje mismo ponen su autenticidad en duda, razón por la cual las modernas traducciones castellanas ponen estos versículos entre colchete. En cuanto a me detengo aquí, espere. Lo que conocen la Biblia textual, la tercera edición, no la cuarta. La cuarta está, es una Reina Valera más. Saben que yo defiendo la Reina Valera, pero ustedes van a entender lo que les explico. La Biblia textual, la tercera edición y la segunda edición, esos pasajes que yo le estoy dando no lo tenían. No lo tenían porque trataba de ser una traducción ultra fiel al original. Pero como el tema de la Biblia también es un negocio, porque si tú haces 1 millón de Biblias, tú quieres venderla, esa Biblia comenzaron a tener una mala fama. Las personas, por ejemplo, desacreditándola, que no es posible, que le están mochando la palabra de Dios y así sucesivamente. Ellos entonces en la cuarta edición lo que hicieron fue que añadieron todos esos versículos y ahora la venden. Ahora está todo el mundo feliz. Pero en la tercera edición, ni la segunda ni la primera contenían
esos pasajes y si lo contienen lo ponen entre colchetes. Hay Reinas Valera de 1960 revisadas que lo tienen también así. Muchos de los versículos que le doy aquí y que también otros que quizá no lo introduzco por el tema para no hacer la clase muy larga. Es importante que usted sepa eso. Lo bueno es que usted está en su casa ahora mismo y usted puede googlear y si hay una información que refute lo que yo estoy diciendo, usted me la puede dar y la puede leer aquí. Usted sabe que yo no tengo problema con eso. ¿Verdad? Eh, ¿Qué pasa entonces? En cuanto a la evidencia externa del versículo, los manuscritos más antiguos, como por ejemplo, y importantes del Nuevo Testamento, no contienen esta sección. Por ejemplo, los famosos códices sinaíticos y vaticanos del siglo IV incluyen el Evangelio de Marcos en 16:8, o sea, lo concluyen en el 16:8. Al resumir la evidencia, William Lane explica lo siguiente. El testimonio de los dos pergaminos más antiguos, el Códice Vaticano B y el Códice Sinaítico, podría añadirse en minúsculas 304 y 2386. La ausencia de los versículos del 16, en el 16 del 9 al 20, en los manuscritos latinos antiguos que Q, no, perdón, K, en el siríaco, sinaítico, en varios manuscritos armenios, en los manuscritos gregorianos, en ADI y en Opisa y en una cantidad de manuscritos etíopes proporcionan una amplia gama de apoyo a la originalidad del final abrupto. El final abrupto es el versículo 8 que acaba ahí. Además de una cantidad que los contienen, poseen escolios o notas al margen que indican que no los tienen las copias griegas más antiguas. Ejemplo, la 1, la 20, la 22, la 137, la 138, la 1100, la 1110, la 1200. Bueno, los manuscritos usted lo lee más adelante y lo busca en internet, si lo puede descargar PDF, si lo puede investigar en un libro pues mucho mejor. Mientras que otros testimonios de la sección final están marcados con asteriscos, otras marcas, los signos y otras marcas, los signos convencionales usados por los escribas para marcar un agregado espurio en un texto literario. La evidencia no permite otra suposición que la desde el principio que la desde el principio Marcos circuló con el final abrupto, es decir, con el versículo 8. Además, algunos manuscritos contienen un final diferente conocido al final más corto. El hecho de que varios posibles finales para el Evangelio de Marcos circularan en los primeros siglos de la historia de la Iglesia arroja más dudas sobre la autenticidad del final más largo. Es decir, la parte del 9 al 20, como usted la tiene hoy, hay otros manuscritos que la tienen totalmente diferente. Se cree que fueron escribas posteriores para darle un mayor cierre, un cierre más adecuado a Marcos. Ojo, nada, y en el escrito te lo va a ver, nada de lo que Marcos dice no está en las escrituras. Nada. O sea, todo lo que él dice es tomado de otros pasajes de las escrituras que están claramente identificables y que usted, por ejemplo, eh, lo va a tener en la nota del estudio comparativo. Usted lo va a ir viendo. Los padres de la iglesia y Marcos 16 del 9 al 20. La evidencia de que los padres de la iglesia también pesa en contra de la autenticidad del final más largo. El historiador de la iglesia Eusebio de Cesarea en el 265 al 340, junto con el traductor bíblico Jerónimo del 347 al 420, explican que casi todos los manuscritos griegos disponibles en su época omitieron los versículos 9 al 20, aunque algunos de los padres de la iglesia, como Ireneo y Tasiano, muestran una familiaridad con el final más largo. Otros, tales como Clemente de Alejandría y Orígenes y Cipriano, parecen no ser conscientes de su existencia. ¿Cuál es la evidencia interna del texto? Es decir, ¿cuáles son los indicios que nos dan en el texto para entender de que posiblemente no sea parte del original? Bueno, con relación a esta evidencia, lo primero es
la transmisión del versículo 8 y el versículo 9 es torpe y desarticulada. La conjunción, pues, de la palabra griega de sugiere una continuidad con la narración precedente, pero el enfoque del versículo 9 cambia abruptamente a María Magdalena en lugar de seguir con un debate de las mujeres a la que se refiere el versículo 8. O sea, en lugar de ir y contar la historia de cuando las mujeres fueron a los discípulos y les dijeron que Jesús había resucitado, la historia vuelve nuevamente y se reinicia. Léalo, por favor. Léalo. Lea el versículo 1, el capítulo 16, el versículo 8 y lea el versículo 9 inmediatamente. Y usted verá que hay como un reinicio de la historia y un cambio bastante torpe. En lugar de seguir, de que ya llegaron, donde los apóstoles le contaron, ellos no creyeron, que Jesús le apareció después y demás, de complementar lo que dicen los otros evangelios, este lo que hace es que se quede en el caso de la mujer y se reinicia la historia nuevamente para, eh, para María Magdalena. Además, sería extraño también esperar que Marcos, al final de su relato, presentara a María Magdalena como si fuera la primera vez, observando que ella fue la mujer de quien Jesús había echado 7 demonios, cuando ya la había mencionado 3 veces en el contexto anterior, es decir, en Marcos 15:40, en Marcos 15:47 y en Marcos 16:1 aparece el nombre María Magdalena y curiosamente, en ninguno aparece que Jesús había echado 7 demonios de ella. Mi pregunta es, ¿por qué el versículo 9 da esa cláusula como que es primera vez que él está hablando de María Magdalena y no lo hizo antes? ¿Entiende? Si ya ella era una convertida cuando él la mencionó esas varias veces. ¿Me entiende? O sea, Marco, tú me vienes hablando de María Magdalena. No me das el relato de que Jesús le echó afuera 7 demonios. Me la menciona 3 veces y luego me la menciona una cuarta vez como que ella es un personaje totalmente nuevo y novedoso. ¿Entiendes? Esa es una de las causas también que causa inquietud, causa duda. Una similar falta de hilación se relaciona con Pedro, quien se destaca en el versículo 7, pero que no se vuelve a mencionar en los versículos 9 al 20. El final más corto, que circuló como una alternativa al final más largo y que a veces se combinaron, intentan ratificar tales incongruencias resaltando tanto a Pedro como a las otras mujeres. Y declara, este manuscrito, declara y dice, ellas refirieron brevemente a los compañeros de Pedro lo que se les había anunciado. Luego, el mismo Jesús hizo que ellos observaran desde el oriente hasta poniente el mensaje sagrado e incorruptible de la salvación eterna. Ese es una parte de un manuscrito que trata de reconstruir el final largo de Marcos. Se fijan que es diferente al que usted tiene aquí, ¿verdad? Además de eso, por ejemplo, el final más corto tiene una evidencia, el final tiene evidencia aún más débil para apoyarlo que el final más largo. Además, según se observa un comentarista, se lee con un intento inicial de ordenar cabos sueltos y la última cláusula en particular no parece pertenecer a Marcos en su expresión. Es decir, el que yo le leí a continuación, que es el final más corto de los dos, es más débil en evidencia que el final más largo, es decir, que el final del 9 al 20, ¿verdad? Pero entonces, aquí uno de los eruditos lo que dice es que se lee como un intento inicial de ordenar cabos sueltos. La última cláusula en particular no parece pertenecer a Marcos en su expresión. Quizá usted no lo note porque usted la lee en español, yo también la leo en español, pero el griego, por ejemplo, la forma de escritura varía también y por eso es que muchas personas se cuestionan. Lo que han estado en clase anterior saben que yo y Neftali estuvimos hablando sobre carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, ambos por el mismo autor, pero tuvieron que ser diferentes escribas. ¿Por qué? Porque escriben diferente. El griego es totalmente diferente. El griego de Gálatas no es el mismo griego de Hebreos. El griego de Marcos no es el mismo griego de Lucas. O sea,
la ortografía, la forma en la que escribían eran totalmente diferentes. Y eso también es un indicio. Yo sé que usted no lo lee así, la tiene en español, amén, yo la leo en español también, yo sé leer en español perfectamente, usemos esa. Pero lo que le digo es, por si no le parece lógico, lo que pasa es que esos son asuntos que se ven en los manuscritos. Segundo, el vocabulario, el estilo, la estructura del final largo no es coherente con el resto del Evangelio de Marcos. Hay 18 palabras en esta sección que no se usan en ninguna parte de Marcos. Por ejemplo, el título Señor que se usa aquí en el versículo 19 no se utiliza en ninguna otra parte del relato de Marcos. No quiere decir que la palabra Señor no aparezca en Marcos, sino como aparece ahí en el versículo 9, que ahí habían diferentes palabras para hablar de Señor. La diferencia es obvia en estos versículos del resto de la narración de Marcos y ha llevado a cabo a la mayoría de los estudiosos a concordar con la conclusión de C.A.V. Cranfield, el cual dice, el estilo y vocabulario evidente no son de Marcos. Para ayudar, puede ser también que Marcos al final haya usado un escriba o haya usado un hermano de una misma iglesia a la cual él se lo dejó y le contó esa historia después, o Pedro fue después y contó esa historia en la iglesia, la predicó y etcétera, porque así fue que se cree que se escribió Marcos. O puede ser también que alguna persona usada por Dios, algún profeta que existía en ese tiempo, también estuvo hablando de revelaciones que tuvo de Jesús y demás. Y las personas ya que tenían el Evangelio, la comunidad de Roma, lo que hizo fue que añadió esa parte a la escritura que ellos tenían al considerar a ese profeta como una persona que hablaba de parte de Dios. Eso no está en ningún comentario bíblico. Yo le estoy sugiriendo ahora de la mente, le estoy diciendo, para que no piense que yo esto quiero atacar. No, hay forma de compatibilizarlo. O sea, uno puede hablarlo. Dado el caso de que uno tenga dudas sobre algo, uno dice, bueno, pero puede también suceder de esta forma. No tiene que ser necesariamente como ellos lo dicen así, porque si Marcos escribió a través de lo que decía Pedro, pues bueno, perfectamente, Pedro también pudo contar otras historias y se haya añadido inmediatamente ahí, la comunidad de Roma lo tomó y luego lo añadió posteriormente a la historia, no buscaba tener el orden que tiene hoy en día, sino que simplemente tener también eso como parte de la historia. ¿Entiendes? Es otra posibilidad. Repito, no la avala ningún erudito y yo no soy erudito, simplemente le estoy diciendo algo porque ya el que ha participado en debate y de cosas ya tiene como esa agilidad de poder pensar rápido y decir, bueno, pero puede ser esto. Tercero, incluso las señales apostólicas, según MacArthur, no encajan con los tres evangelios y en que los tres evangelios concluyen su relato de la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Aunque muchas señales mencionadas en esta sección igualan a porciones del libro de Hechos, como por ejemplo Hechos 2:4, Hechos 9:17, Hechos 10:46 y Hechos 28:8, es evidente que algunas no tienen apoyo bíblico, tales como tomar en la mano serpiente venenosa, a la que tal vez basándose vagamente en la experiencia de Pablo, ustedes saben que a Pablo lo picó una serpiente, la tiró y creo que la tiró al fuego, o beber cosas mortíferas, aunque también añado, eso es para que usted vea, mi hermano, para que usted vea cómo Dios respalda a su iglesia. Hay testimonio, hay. No lo he leído, lo he escuchado de eruditos hablar. No lo he leído, repito, ¿eh? Pero he escuchado personas a las cuales yo consulto también y veo que han dicho de que hay personas en la historia de la iglesia que le dieron cosas mortíferas así para matarlo y no murieron también. Bien, que es también posible que eso se haya añadido ahí por eventos posteriores que pasaron. Así usted cuando lee la historia de la iglesia, hay muchísimos milagros que pasaron porque Dios siempre respaldó a su pueblo. La evidencia externa e interna muestran de manera conclusiva que los versículos del 9 al 20 no fueron originalmente parte del relato inspirado de Marcos, aunque por lo general resumen verdades enseñadas en otras partes del Nuevo Testamento. Siempre deberían evaluarse a la luz del resto de las escrituras. Ninguna doctrina, cree MacArthur esto, ninguna doctrina o práctica debería establecerse en base solamente a estos versículos. Los predicadores de los Apalaches manipulan las serpientes, proporcionan un excelente ejemplo de los errores que pueden surgir al aceptar estos versículos como autorizados.
Hay unas iglesias de los Apalaches, las cuales entienden que para tú ser un real convertido y un hijo de Dios, tú tienes que meter la mano sobre serpientes y si ellas te muerden y no te mata el veneno, entonces tú eres un verdadero cristiano. Dígame si eso es algo que se puede hacer. Dígamelo ustedes. O sea, ¿quién se atreve, por ejemplo, a meterle la mano hoy en día a, a una serpiente mortífera para saber si es hijo de Dios o no? ¿No estarían tentando a Dios con eso? Lo están haciendo. Lo están haciendo. Entonces, eso viene a través de tomar, por eso que yo le digo, eso viene a través de tomar ultra literal o sin la información debida necesaria los pasajes de la Biblia. Yo no estoy diciendo que la Biblia no se debe tomar en serio, yo la tomo en serio en todo lo que dice. Ahora, con el vocabulario y el sentido que quiere dar. Porque nosotros tenemos hoy en día a la amada y bienaventurada Iglesia Católica, los cuales entienden que cuando Jesús dice que el que no come de su carne y bebe de su sangre no puede ser parte del reino de Dios, ellos entienden eso como la Eucaristía y creen en lo que es la transubstanciación, es decir, que cuando usted se compra ese pan que hacen en un horno, en una panadería o donde sea que ellos hagan ese pan en específico que ellos toman, ese pan se transforma y ese vino se transforma en el cuerpo y en la sangre de Cristo. ¿Hay alguien aquí que crea eso? ¿Se fijan lo que es tomar más allá de su significado normal y cotidiano un versículo de la Biblia? Es una locura. Como quiera, cuando tratemos de eclesiología, vamos a tratar ese tema a continuación. Miren, para no seguir con esto, debo aclararle de que hay más partes, por ejemplo, donde se originó esta sección, eh, el Evangelio según Marcos, capítulo 16 el 9 al 20 y los demás evangelios, donde ahí yo le comparo, por ejemplo, donde ahí yo le comparo las escrituras de los otros evangelios con esa sección de Marcos y usted verá usted mismo, léalo en su casa, tranquilo, léalo en su casa tranquilo, ahí usted se va a dar cuenta de que esos versículos no fue que se lo inventaron de la mente, sino que lo tomaron de otra parte de la Biblia para darle un mayor final al Evangelio según Marcos, aunque puede ser también de que esa parte final de Marcos se haya perdido, algún manuscrito deteriorado, por ejemplo, encontraron, lo copiaron y como solamente llegaba hasta el versículo 8, porque la otra parte estaba destruida también, puede ser que se haya perpetuado así. Cuando viene a ver, yo estoy aquí, de verdad, estoy hablando disparate y se encuentra mañana un manuscrito, pasado mañana, ojalá, que contenga los 20 versículos, los otros versículos, y inmediatamente ya sepamos, evidentemente, de que eran parte del original. A mí me encantaría, porque yo no tengo problema con esos versículos, ni entiendo que afecten nada, ni que estén ni que no estén. Y si están, vamos a usarlos. Vamos, llegamos por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo será bautizado, y el que no creyere será condenado. Y esta señal seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, si se echan. Y si beberen cosas mortíferas no hará daño, meterán su mano sobre serpiente y no le hará daño. Todo lo que usted entienda ahí, lo creemos. Palabra de Dios autorizada. Ojalá haya un manuscrito que se encuentre. No voy a seguir con eso porque se me dan las 2 horas. Porque como le digo, hay mucho. Específicamente llega como desde la página 3 a la página 11. Toda la explicación solamente de Marcos. Aquí hay otra historia que antes que nada voy a aclarar. La historia es real. La historia es real. Lo que le voy a decir ahora es real. Lo único es que no era parte del escrito original de Juan. Pero la historia es real. Repito, la historia es real, pero no era parte de Marcos. No era parte de Juan. Uno de los pasajes más famosos de las escrituras, como el de arriba, este. Juan 7:53 al 8:11. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Para este pasaje se deben considerar dos líneas de evidencia
para determinar si estaban en los manuscritos originales inspirados. El testimonio interno, o sea, lo que dice el texto mismo, y el testimonio externo, que es lo que dice el texto griego y las primeras versiones y los padres de la iglesia. Es muy importante eso. El testimonio interno sobre Juan, capítulo 7, versículo 53 al 8:11. Este pasaje contiene varios indicadores que dejan dudas sobre su autenticidad. La ubicación de este lugar interrumpe el flujo de pensamiento de la sección. En el versículo 37 al 52, Jesús se refirió a uno de los rituales asociados con la fiesta de los tabernáculos, la ceremonia de verter agua. En el versículo 12, es decir, quitando la historia de la adúltera, ¿verdad? Tú imagínate que esa historia no está, vuélala y sigue leyendo, o sea, para que usted pueda entender eso. Yo le voy a dar un ejemplo de eso en el Antiguo Testamento antes de terminar, que yo cuando lo leí también me sorprendí mucho. En el versículo 12 del capítulo 8, el Señor hizo una alusión al segundo ritual. Fíjense, en el 52 hizo mención a uno, ¿verdad? En el 12, que sería como el que va después del 52, en lugar del 53 en adelante, hizo alusión al segundo ritual asociado con la fiesta, que es la ceremonia de las lámparas encendidas. La afirmación de Jesús sobre ser la luz del mundo sigue lógicamente después de afirmar ser la fuente de agua viva en el capítulo 7, versículo 37 al 52. Las palabras, otra vez, del versículo 12 del capítulo 8, también implican continuidad entre el versículo 52 y la historia que viene narrando desde el versículo 37. La palabra otra vez en el versículo 12 enseñan esa continuidad que debió de haber ahí. La afirmación de ser la luz del mundo también puede ser una alusión a Isaías 9:1-2, que también aparece. Usted lo puede comparar con Mateo capítulo 4, versículo 12 al 16. Y así ser una respuesta indirecta de una acotación despectiva de los fariseos en el versículo 52, que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Recuerden que ellos le dijeron eso. Interponer el relato de la mujer adúltera oscurece la reprensión del Señor a la falsa afirmación de los fariseos. Fíjense que los fariseos estaban discutiendo con Jesús, ¿verdad? Están discutiendo. E inmediatamente esa historia se mete de que vinieron unos fariseos y le trajeron una mujer adúltera. Y rompe el flujo de la discusión. Y luego cuando la mujer se va, inmediatamente la historia se reinicia otra vez. Jesús está discutiendo otra vez con los fariseos y te dice, pero venga acá, ¿pero qué fue? Pero dice que se fue al Monte de los Olivos. ¿Cómo es que ahora tú estás aquí discutiendo? O sea, a menos, un chistecito para los que ven Naruto, a menos que haya hecho un clon de sombra y una parte se fue y la otra se quedó ahí, la historia se rompe, ¿se fijan? Disculpen por el chiste, fue malísimo, pero es simplemente para que tengan jocosidad, ya que no veo a mis comodines favoritos, que es Neftalí y Moisés. Si ellos están ahí, que por lo menos escriban para yo tomarlo a ellos de desestresante. Ok. ¿Qué pasa entonces? La, como la historia no parece encajar aquí, algunos manuscritos lo insertan en otra parte. Aunque la mayoría los ubican después del versículo 52, algunos lo localizan después del versículo 36. Escucha lo que estoy diciendo. Algunos manuscritos ponen eso después del versículo 36 en lugar del 52 y otros después del versículo 44. Y algunos lo ponen después del capítulo 21, versículo 25. Esa historia e incluso después de Lucas 21:38, lo cual demuestra de que la historia sí es real, lo único es que no es parte del Evangelio de Juan y se añadió posteriormente. Le voy a explicar por qué muchas personas creen de que la historia es real y qué pasó y el por qué no perteneció directamente al Evangelio. Que eso también tiene una explicación por una discusión que hubo en el tiempo de la iglesia. Ok. Como anota, por ejemplo, James White, dice, semejante forma de mover el texto es evidencia firme de su origen tardío y del intento de los escribas por encontrar un lugar donde encajarla, en donde encajara.
D.A. Carson también dice, la diversidad de las ubicaciones confirma la falta de autenticidad de los versículos. El vocabulario, el estilo, la historia ofrece más evidencia a favor de que Juan no lo escribió. Por ejemplo, escribas y fariseo en el versículo 3, en el versículo 3 del capítulo 8, por lo general, juntos en los evangelios sinópticos, que uno siempre lo ve, los escribas y los fariseos, no aparecen juntos en ninguna parte del evangelio de Juan. En ninguna, nada más. El pasaje también sugiere que Jesús pasó la noche en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 8. Sin embargo, los evangelios sinópticos registran que esto solamente ocurrió durante la semana de la Pasión, 6 meses después de este momento. Por supuesto, sí es posible que Jesús pasara la noche en el Monte de los Olivos en visitas anteriores a Jerusalén, no registrada por los evangelios sinópticos, o sea, no es que es una evidencia tan fuerte. Y aunque los evangelios sinópticos se refieren al Monte de los Olivos, Juan no lo hace nunca, excepto en este pasaje. ¿Se fijan? Elementos únicos dentro de este pasaje, que son lo que llevan a cuestionar. La evidencia externa también deja dudas sobre la autenticidad de estos versículos. Los manuscritos más antiguos y confiables, entre varias tradiciones textuales, lo omiten. Otros sí lo incluyen. Lo señalan para indicar que había una pregunta relativas a su autenticidad. Muchas versiones antiguas también, importantes traducciones de la Biblia y otros idiomas también omiten esta sección. Ninguno de los padres de la iglesia, ni siquiera lo que estudiaron Juan versículo a versículo, que los padres de la iglesia, usted sabía, tenían comentarios bíblicos sobre los escritos del Nuevo Testamento. Ninguno menciona ese pasaje. Ninguno. Escucho otra vez. Ninguno. No quiero desprestigiar el pasaje. Lo que quiero que sepa que no se hablaba de ese pasaje. Es lo único. Por favor, si hay alguna duda, si le está afectando lo que yo le estoy diciendo, dígame y podemos hablar. Porque mi interés es simplemente que usted sepa lo que opina hoy en día la crítica textual. Yo digo, estos son como esos pasajes de las escrituras que tú como que vas dando progresivamente y cuando llega a ellos te dices, wow, si pudiera volarlo, pero si lo vuelo me van a causar de deshonestidad. Entonces lo mejor es decirlo, ¿verdad? Entonces, para que no haya esa confusión, para que no haya esa problemática, usted me puede decir si eso le causa problema y yo con gusto vengo y le aclaro cualquier duda. La evidencia externa, ¿verdad? Ninguno de los padres de la iglesia. El primero que en hacerlo fue Eutimus Sigavenus, con Z. Sigavenus, en el siglo XII. En el siglo XII. Fue la primera vez que se comentó ese pasaje. Y aún así, reconoció que los manuscritos más precisos no lo contenían. Aún él. Algunos, por ejemplo, como San Agustín, han especulado que los escribas, ojo, esa yo creo que sea la posible respuesta, la que dice San Agustín. Es probable. Dele validez a esto. Escucha, escucha. Dele validez a esto. Algunos, como San Agustín, han especulado que los escribas celosos hasta el extremo podrían haber quitado el pasaje de los manuscritos porque temían que fuera demasiado permisivo con el adulterio. Pero esta sería la única instancia en la que los escribas borrarían tan extensión textual en base a argumentos morales. Si esta fue la razón por la cual se borró la sección, hay personas que se preguntan que por qué no borraron el versículo 53 y el versículo y por qué borraron el versículo 53 y el 8.2. Estos tres versículos no tienen nada que ver con el adulterio y aún así entran relacionados con el versículo 12. ¿Y por qué borrar? Se preguntan también algunos académicos. ¿Y por qué borrar este pasaje pero dejar el texto de Juan de la historia de la mujer samaritana? Ella también era culpable de inmoralidad sexual. Y la reprensión de Jesús
que le hizo a ella fue más suave y menos directa que la mujer adúltera. ¿Se fijan? Por eso algunos dicen, no me hace sentido. O sea, te entiendo, Agustín de Hipona, puede ser, pero yo creo que directamente no. Pero se puede discutir también porque esa mujer, la samaritana, ellos lo tenían como perro, a los samaritanos, literal. Para ellos eran perros. Entonces, esta mujer es judía. Entonces, una forma también como de, vamos a quitarlo, porque esto puede poner como que el mismo como que el mismo pueblo judío, por ejemplo, está haciendo, esto puede llevar a un libertinaje de que el adulterio se vea como algo muy frágil, muy permisivo y muy sencillo, cuando nosotros lo que hacemos es que le entramos a pedrar al que cometa adulterio. ¿Entienden? Pero también dele validez a esto, porque, señores, lo que se han estudiado los manuscritos del Qumran, que para el que quiera, los rollos del Mar Muerto, para el que quiera, yo de verdad no trato esos temas por aquí, porque es que no quiero como aburrirlo, porque yo sé que estos temas son aburridos, yo sé que queremos más como ir a los otros temas que tratan las escrituras y demás, pero es necesario como establecer las bases, porque ya los otros temas, todo depende de si la Biblia es un libro creíble. Y es lo que le he ido demostrando a lo largo de toda esta clase. Vamos por la clase número 9 y yo creo que hasta ahora invito a cualquier persona a me diga si yo he cometido alguna falacia, si he dicho cosas que son incorrectas o si yo le he faltado el respeto a la verdad. Siempre he tratado de adherirme a lo que dice. Pero sigamos. Para decirle, había una línea, por ejemplo, los judíos del Qumran. Ustedes saben que habían leyes, escúcheme, habían leyes que prohibían que tú hicieras pipí y pupú en Jerusalén y que tú tuvieras relaciones sexuales en Jerusalén. Así de extremo eran ellos. Entonces, esto hace mucho sentido al hecho, por ejemplo, de que esto hace mucho sentido al hecho de que probablemente para no pervertir o para no poner tan permisivo el tema del adulterio, lo hayan arrancado a algún judío, algún escriba posterior ultramente celoso proveniente del judaísmo. Puede ser, puede ser. Yo estoy complementando lo que dice San Agustín de Hipona, aunque otros eruditos quizá creen que no, pero siempre la cosa va a depender si tú quieres que el pasaje encaje o que no encaje, tú sabes. Entonces yo por eso, yo prefiero armonizar antes de atacar directamente el texto. Incluso lo que me han visto en programas, bueno, cuando yo voy donde mi amigo Steven, saben que yo siempre digo eso. La Biblia no se contradice, se armoniza. Se ha ido pasajes que enseñan unas verdades paralelas. Lo prudente es, en lugar de decir, no, la Biblia se contradice, o no, este versículo tiene razón y este no, como despreciando el otro texto, lo mejor es compatibilizar. Déjame ver cómo esto encaja, cómo entra y cómo se complementa. Porque el que tú ves que pone un versículo por encima del otro, mire, es un hijo del diablo, porque todos los versículos tienen la misma validez. Punto. Eso no hay que negociarlo. Hay personas que no, que se quieren adherir a una doctrina y cogen un solo versículo y de ahí se aseguran. Y no, que pero esto, no, pero mira, la Biblia también dice esto y esto. Lo mejor no es compatibilizarlo para que lleve una armonía temática, pero te dicen que no. ¿Por qué? Porque muchas veces quieren sostener verdades de ellos, no del texto en sí, sino de ellos, con idea preconcebida. Nosotros hacemos mucho eso, pues somos unos pecadores corrompidos y que nos gusta tener la razón y que el ego nos mata por querer nosotros ser lo que más sabemos y lo que le ganamos al otro. Pero continuemos. Entonces, el pasaje probablemente no fue parte del texto original de Juan. Aún así, más allá de toda duda, es un fragmento auténtico de la tradición apostólica que describe acontecimientos históricos reales de la vida de Cristo y no contienen enseñanza que contradiga las Sagradas Escrituras. Describe a Jesucristo como el Salvador amoroso, sabio y perdonador, coherente con la imagen de Jesucristo de la Biblia. Tampoco la clase de historia que la iglesia primitiva había inventado sobre él. Ningún monje asceta, la mayoría de los escribas y copistas de los primeros
manuscritos eran monjes, por eso se llaman monjes ascetas, no fue que yo me equivoqué de palabra, se habría inventado una historia que cierra con una reprensión blanda de parte de Jesús. Muy difícil. Probablemente, y con esto resumo aquí, en palabras de MacArthur, probablemente el relato es real. Yo también lo creo así. Parte de una tradición oral que circuló en parte de la iglesia occidental. La mayor parte del respaldo temprano a favor de la autenticidad viene de los manuscritos y versiones occidentales y de padres de la iglesia de Occidente, como de Jerónimo, Ambrosio y Agustín. A la larga se quedó escrito y abrió un camino y se abrió camino a los manuscritos posteriores. Quiere decir, cuando se introdujo, lo que se hizo fue luego que se copió y se copió y se copió y ya se quedó ahí. Yo defiendo, junto con los eruditos, muchos de ellos, de que la historia es real, añadida posteriormente, pero real. Por tanto, es palabra de Dios porque lo hizo Jesús. Recordemos que Juan dice en la conclusión de su capítulo, de su libro, que muchas otras señales y obras Jesús hizo en presencia de todo ello, pero que si la enumeraran todas no cabrían en todos los libros del mundo. Pero la que él hizo ahora fue para que las personas crean que él es el Hijo de Dios. ¿Entiendes? Si se lo cenaron parte. Es probable que eso también haya sido escrito por Juan y lo hayan pegado, lo hayan pegado después en esa parte. Es probable también. Ahora vamos con otro punto. Yo con este termino para darle pregunta a ustedes, que es la coma juánica. Para el que no sabe, ya yo traté el tema de la coma juánica en el, yo traté el tema de la coma juánica en mi canal de YouTube. Hay un video. Se llama Primera de Juan 5, 7 al 8. Eh, ¿Pertenece al original o fue añadido? Algo así se llama. Aquí le voy a dar le voy a arrojar un poco más de detalle, o no más de detalle, le voy a hablar un poquito, no tanto como hice en el video, pero es para que usted lo sepa. El versículo dice de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y ahí se acaba. Esta parte, por ejemplo, es lo que se le llama la coma juánica o coma juanina. Estos versículos, los manuscritos más antiguos y confiables, solo aparece la frase porque tres son los que dan testimonio. Y aparece el agua, el espíritu y la sangre. Creo que dice los versículos que van posterior a eso, que es con la que iba unido esa palabra. Pero, como usted va a seguir viendo más adelante, el resto fue trasladado desde la Vulgata Latina por Erasmo de Rotterdam, nuevamente el del texto Receptus, que es el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en día. En la sección, en la edición de su texto, las sospechas sobre la autenticidad vienen del por qué un escrito, de por qué este texto fue escrito por el apóstol Juan en el siglo I, no se utilizó nunca como prueba devastadora por Tertuliano cuando debatió la Trinidad, por San Agustín y otros que se vieron envueltos en la controversia sobre la Trinidad. Y con una evidencia tan convincente resulta imposible imaginar que este versículo se pasara por alto. Usted pregúntese, en esos concilios donde se estaba debatiendo la Trinidad y demás, que no hayan usado este versículo que es claro, avasallante y contundente, te tiene que poner a pensar. Te tiene que abrir y decir, hey, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué no lo usaron? Pero está ahí fácil. A ti de que te hablan de la Trinidad en un debate o algo, primero que te hace ese versículo, el versículo está clarísimo. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Ya ahí se mató todo. Ganate. Ganate, porque con ese versículo te dice, armonízame eso con toda la Biblia. Ya son tres, ahora armonízamelo con el tema de que es una sola, que la Trinidad es eso. La Trinidad es una armonización de lo que la Biblia enseña en todo su conjunto, de que Dios es uno en esencia, una sola naturaleza que es Dios, compartida en tres agentes divinos, que es lo que se le llama la tresipóstasis. Esa unión. Los tres son el único Dios verdadero y al mismo tiempo son personas con personalidades distintas,
pero siendo el mismo Dios. Algo increíble de entenderlo, pero es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia enseña. O sea, cuando tú lees toda la Biblia, te se da cuenta de que lamentablemente, usted la quiera querer o no, la Trinidad está, la Biblia está ahogada de la Trinidad en todos los lados. No hay un libro que yo creo que tú no puedas extraer la Trinidad y decir, Dios mío. Sí, hermano, mira, hipóstasis. Por ejemplo, esa palabra mayormente tú lo vas a escuchar en Cristología. La hipóstasis, ¿verdad? En Cristo, la unión hipostática. Me recordé de Bacano. Sí, porque Bacano siempre tiene un lío con el tema de la Trinidad. Yo le he debatido mucho con él. Yo lo quiero mucho a Bacano. Eh, Recordemos, por ejemplo, que en Cristo es verdaderamente Dios, no 100% Dios, como la gente dice, y 100% hombre. Porque si es 100% de una cosa, no es 100% de otra. Ese es un mal lenguaje utilizado. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿verdad? Entonces, en Cristo habitan dos naturalezas, una divina y una humana. Eso es lo que se llama la hipóstasis, la unión hipostática. A eso. ¿Qué pasa entonces? Que al tema de que hay una sola naturaleza, Dios, en tres agentes, eso es lo que se le llama la tresipóstasis. Es decir, una naturaleza compartida en tres agentes divinos. Aguántense a teología propia para entonces yo poder empaparme mejor del lenguaje y tenerlo todo fresco en la mente para poderlo dar mejor, porque ahora yo lo que estoy pensando en Biblia, Biblia, Biblia y Biblia y manuscrito, me estoy volviendo loco. Una persona las otras noches me escribió como a la 1 de la mañana, mira, varón, ¿y qué tú haces? Digo, mira, estoy aquí estudiando algunas cosas de los manuscritos, mira esto, lo otro. Me dice, oye, tú vas a quedar loco con ese tema de los manuscritos, ya suelta eso. De verdad, me dijo, suelta eso ya, que a uno como que no le gusta tanto esos temas, de si la Biblia lo dice ahí, está ahí y para adelante, vamos a poner. De verdad me dijeron eso, pero estamos bien. Sigamos. Según el profesor Daniel B. Wallace del Seminario Teológico de Dallas, él dice, aparentemente la glosa surgió cuando se entendió que el pasaje original se refería simbólicamente a la Trinidad, por la mención de los tres que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Una interpretación que al principio podría haber sido escrita como una nota marginal, pero que más tarde fue incorporada en el texto. El renombrado erudito Bruce Mercer también, que él tiene comentarios al texto griego del Nuevo Testamento, usted también lo puede conseguir, resume una abrumadora evidencia en contra de la autenticidad de este texto. Él dice de la siguiente manera, el pasaje no aparece en ningún escrito griego conocido excepto en 8, los cuales datan de la Edad Media, y estos contienen el pasaje en lo que parece ser una traducción en reseña de la Vulgata Latina. 4 de los 8 manuscritos contienen el pasaje como una variante de lectura escrita al margen en calidad de una adición posterior al documento. El pasaje no lo cita ninguno de los padres griegos, quienes de haberlo conocido sin duda lo hubieran empleado en la controversia de la Trinidad, la sabeliana y la arriana. Su primera aparición en el griego es una versión griega de la sentencia latín del Concilio de Letrán en el 1200, en el 1215. El pasaje está ausente en los manuscritos de todas las versiones antiguas, a excepción del latín, y no se encuentran en el latín en su forma original, o en la Vulgata B, ni en los elaborados por Jerónimo, ni en los revisados por Alcuino en el siglo IX. El primer ejemplo de que el pasaje se cita como parte del texto original de las epístolas se encuentra en un tratado en latín del siglo IV, titulado Liber Apologeticus, atribuido ya sea al hereje español Prisciliano, muerto aproximadamente en el 385, y a su seguidor obispo Instancio. En el siglo V, la glosa fue citada por los padres latinos en el norte de África e Italia como una parte del texto de la epístola, y desde el siglo VI en adelante se encuentra cada vez con mayor frecuencia en los manuscritos de la antigua latina y vulgata. F. Bruce también relata este pasaje, que cómo fue a parar este pasaje en las versiones inglesas. Y él dice, cuando Desiderio Erasmo
el erudito humanista cristiano holandés contemporáneo de Lutero preparó su edición impresa del Testamento griego. Con toda razón dejó fuera estas palabras, escuche bien, estas palabras, pero fue atacado por personas que creyeron que el pasaje era valioso texto de prueba de la doctrina de la Trinidad. Erasmo contestó más bien incautamente si le pudieran presentar algún manuscrito griego que contuviera las palabras, él las incluiría en la próxima edición. Por desgracia, se difundió un manuscrito griego de no más de unos 20 años de antigüedad en que aparecían las palabras que se habían traducido no escrita originalmente en griego, sino del latín al griego. Por supuesto, el hecho de que el único manuscrito griego que exhibía las palabras pertenecía al siglo XVI era en sí un argumento en contra de su autenticidad. Sin embargo, Erasmo ya había dado su palabra y así que la edición de 1522 incluyó el pasaje. Del Nuevo Testamento griego de Erasmo, el pasaje fue a parar al texto Receptus, que es el que nosotros tenemos, el texto griego usado por los traductores de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. El hecho de que este pasaje no forme parte de los textos inspirados no afecta la doctrina bíblica de la Trinidad, la cual no se apoya en esta inserción espuria. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Déjenme leerle por lo menos un pasaje que muestra la Trinidad para que no crean que yo no creo en ella. Pero mira, hay pasajes muy fáciles que te pueden ayudar. Lo primero, usted se va a segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Están los tres ahí? Sí, ¿verdad? Está fácil. Eh, Vamos a leer ahora Hebreos, capítulo 10, versículo eh, 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Verdad? Si es hijo de Dios, es una persona aparte. Y tuviera inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Entonces está Dios, el Hijo y el Espíritu de gracia. Está Dios implícitamente porque si está el Hijo de Dios, pues ya Dios también es mencionado, ¿verdad? Sigamos. Último versículo y pasamos a la pregunta. Sigamos aquí. Eh, la carta de Pedro. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Así como ese, le puedo dar 1000 ejemplos. De verdad, literalmente. Allá pues en vosotros el sentir como también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no siendo Dios Padre, siendo en forma de Dios, morfetouteo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Quiere decir que Dios y Jesús, o no Jesús, el Hijo de Dios, porque Jesús ya es la persona humana del Hijo de Dios, estaban en igualdad en el cielo. Y luego él no estimó eso, es lo que está diciendo el pasaje, para venir aquí a morir por los pecados. Es lo que dice el pasaje. Entonces, se ve que por lo menos ahí hay más de una sola persona en el cielo. Otro punto, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Esa palabra prostonteon, búsquela donde usted quiera, relata el diálogo de dos personas, un diálogo inteligente de dos personas cara a cara. No lo dice Feliberto, yo no sé griego, yo no sé nada de eso, lo dicen los que estudian. Yo no sé nada de eso, yo simplemente tengo comprensión lectora, leo y me memorizo la cosa. Después de ahí yo no sé nada de eso. Lo dicen los que estudian y saben de que eso se refiere a eso en griego y lo puedes buscar en muchos comentarios que te van a decir exactamente lo mismo. Y cuando te dice el verbo era Dios, no está diciendo el verbo era el Padre, que la gente se confunde. La palabra Dios ahí es el sujeto, es el atributo nominal,
Es decir, es la forma en la que se le denomina al verbo. Al verbo se le denomina Dios, no el Padre. Al verbo se le denomina Dios, o sea que es una persona divina. Es lo que quiere decir el texto. Eso es para que no entiendan que yo no creo en la Trinidad. Yo lo siento si aquí hay una persona que no cree en la Trinidad, pero para mí, personalmente yo, Feliberto, respetando a todo el que crea diferente, para mí es una herejía no creer en la Trinidad. Es más, me iría más lejos. Comparto la opinión de muchos eruditos respetables. El que no cree en la Trinidad y es cristiano está adorando un ídolo, porque Dios se revela de forma trinitaria en las Escrituras. Lamentablemente, aunque usted me puede decir, mire, es que yo creo que la Iglesia Católica, bien. Mire, que yo creo, se me hace difícil. Hay 3 tronos, hay 4 tronos, hay un trono. ¿Cuántos tronos que hay? Aunque se le haga difícil, pero está ahí en la Biblia. ¿Entiendes? Tú tienes todo el derecho a no entender la doctrina, pero no a no creerla. Te puede no entenderla. Como la hipóstasis de Cristo, sumamente complicado, que vamos a tratar de ese tema cuando hablemos de cristología, y usted verá que se le va a volar lo fusible, pero es lo que dice la Biblia. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que creer en ella si somos cristianos. Ahora, si usted es un teólogo liberal, que aclaro aquí, teólogo liberal, Dios mío, no es la persona que dice póngase pantalón, ni maquíllate. Teólogo liberal es la persona que no cree en la infalibilidad de las escrituras, que entiende, por ejemplo, que Marco no le escribió Marcos, que Mateo no le escribió Mateo, que Apocalipsis no le escribió Juan, que la carta de Juan no le escribió Juan, que hay 7 cartas que fueron escritas por Pablo y las otras no, y que esto tiene un error, y que aquello tiene un error, y que esto es un error, y que esto es un error. Eso es un teólogo liberal, el que atenta directamente con la sana doctrina de la Biblia, no lo que dice tu líder y no lo que dice tu predicador favorito. La Biblia. Sana doctrina es esto aquí. Esto. Sana doctrina no es de que usted no hace ese cerquillo o no deja hacer. Yo no tengo barba, pero que no deja hacer de que crece barba, de que eso es pecado. Eso no es eso. Ahora di que no, fulano es sana doctrina, ¿por qué? Di que porque se pone falda. Eso no. Estudia la historia de la iglesia y usted verá lo que es sana doctrina. La palabra sana doctrina aparece 3 veces en la Biblia, 3 veces, y no tiene nada que ver con ropa, ni moño malo, ni moño pentecostal, como quieren hablar ahora. Yo tengo nota ahí de pastora. No, en mi iglesia yo no me acepto el moño pentecostal. ¿Y dónde está el moño pentecostal en la Biblia? No está, ¿verdad? Y no, que el que no lo haga así no es sana doctrina. O lo que dijo uno por ahí, que el que esto y esto no es sana doctrina. No, el que no cree en la Trinidad no es sana doctrina y punto. No es sana doctrina por más bonito que se pinte y por más cuello tortuga y lo que usted quiera. No es sana doctrina. No lo es. Por más que quiera hablar. Porque la Biblia es trinitaria total y absolutamente. Dios en Génesis 1, la palabra Elohim es una palabra plural. Aparte de eso, aparte de eso, dijo Dios, ¿verdad? La expresión de esa palabra, que es el verbo, es la sabiduría de la que te habla, de la que te habla Proverbios, ¿verdad? Que dice que en el principio estaba Dios y la sabiduría, ¿verdad? Cuando se fundaban los cielos estaba. Es una alusión directa a Cristo como la sabiduría, como el logo, como el que llevaba acción lo del Padre. Y estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. No me salten con teoría. La Trinidad se enseña en la Biblia clara y absolutamente. Déjele eso a los que sean críticos. Usted como cristiano, se le hace difícil, pídale a Dios poder entenderla. O pídale a Dios aceptarla en su corazón. No la rechace, que usted está adorando un ídolo. Literal. Adelante.